Estoy pidiendo la custodia de su hija por los próximos 10 meses. ¿Cómo van a darte una custodia de una criatura? Te voy a pedir de educación 17 y que te años? calles. La señora me metió una tremenda golpiza que, bueno, finalmente me dejó en el hospital. Se la voy a Pero volver tú a meter. Estaba manoseando, doctora. No estaba manoseando a tu hija. Entiéndelo, entiéndelo que no. Sí, por Entiéndelo supuesto, que no. por Doctora, supuesto. Y lo voy a volver Eso es a lo que la hacer. señora me Lo hizo. voy a volver a hacer. Lo voy a matar a palos si se acerca a mi casa. Quiero que me regrese todos los bienes que mi marido le regaló. Se trepó, fue una trepadora. Él estaba descuidado de todo. Pero no eres De Madre todo. Teresa para estar atendiéndolos. Tengo 65 años. ¿Y usted verde ahora? 26 doctor. Yo traje aquí a la producción una prueba que me gustaría que viera para que vea la clase de puerca que es esta bruja. ¿Cuántas identidades tú tienes? Yo soy Mónica. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. Bueno, baby, aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El dramaturgo francés Pierre Corneille dijo: el amor no es más que un deleite. El honor y la justicia es un deber. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Hay gente que piensa que el amor lo es todo. Pues mira, es un deleite. Vamos a ver de qué se trata este primer caso. Señor director, que pasen los litigantes. Y mira, tengo una cicatriz aquí. Acá, 8 puntos. Ella es una amenaza para mí y para su hija. Es lo que más me preocupa. Yo, como cualquier madre, mando a mi hija a la escuela a que tome sus clases para que un desgraciado, degenerado, depravado quiera abusar de ella. Buenas tardes, bienvenidos. Roberto, estás demandando a Gabriela. Descríbeme quién es ella, por qué la demandas y qué exiges para resolver este caso. Gabriela es la madre de mi novia y, bueno, yo, primero que nada, mi vida peligra. Es una señora muy agresiva. Quiero una orden de restricción, no quiero que se me acerque para nada. Y estoy pidiendo la custodia de su hija por los próximos 10 meses. Idiota, que si sí, crees que cállate. no. Son los próximos 10 meses eso porque no lo voy a permitir, es una mujer. es mi hija. ¿Cómo van a darte una custodia de una criatura Te voy a pedir de 17 educación y que te años? calles. Nada más es todo, es lo posible. único que quiero. No es posible Ok, eso. Necesito... Señores, vamos a entendernos acá. A ver, ¿qué edad tienes tú? Yo tengo 25 años. Tú tienes 25 Depravado. años. Ok. Y la muchachita que estamos hablando, la hija de la señora, ¿qué edad tiene? 17 años. 17 años. 17. Ok. Y tú estás pidiendo la custodia de esta niña Sí. por los 10 meses que le quedan antes de cumplir la mayoría de edad, que son Exacto. 18 Sobre años. sobre mi cadáver Correcto. te la llevas. Correcto, eso es lo que tú quieres. Sobre mi cadáver Sí. te la llevas. Es lo que yo quiero. Explícame, por favor, las circunstancias de todo este drama. Tuve un evento muy fuerte. En su casa esta señora me agredió. ¿Cómo tú conoces a esta chica? A ella la conozco. Explícamelo todo, esa Claro. parte. Yo fui profesor de Mercy. Fui profesor de Mercy. Lamentablemente... Depravado, loco. Señora, por déjeme favor, escuchar, déjeme por platicar. favor, déjeme escuchar. Está loco, doctora. Fui su Enfermo. profesor. ¿En la Ella escuela? estaba, sí, en la escuela. Ella estaba muy mal. Ella pasó por una serie de acontecimientos que finalmente la mandaron para abajo. Yo me acerqué a ella para preguntarle qué era lo que pasaba. Es una chica muy retraída. Se aprovechó de ella, doctora. Te voy a pedir que me dejes hablar, es lo único que quiero. Es que no puede ser. Es una señora muy impulsiva. Tú un enfermo mental. Lo único que quise hacer fue platicar con ella para que pudiera subir sus calificaciones y, bueno, si no lo hacía ella, iba a reprobar. Iba a reprobar el grado en el que estaba, ¿no? Entonces, así fue como ella la conocí. Nos fuimos envolviendo. Cuando yo estuve en su casa hace 2 semanas,
La señora me metió una tremenda golpiza que, bueno, finalmente me dejó en el se la hospital. voy a Pero volver tú a estabas meter, en casa por supuesto. de la señora, ¿por qué? ¿Fuiste a Yo voy a volver visitarla? a Esto no es de madrearla. risa, Llegó el perdóname. momento en que tú estableciste una relación sentimental con esta chica. Sí. Sí, la llegar Se a... aprovechó Es de como ella, algo doctora, platónico, es no ha una pasado niña nada. menor de edad. Quiero que quede claro que ella y Es yo no una hemos tenido niña menor de relaciones edad, sexuales. esto es No un han en ningún tenido momento. relaciones No, nunca. sexuales. Eso En es ningún lo que momento. dicen, doctora. A mí Ok. no me consta. Señora, Perdóname, pero yo Perdón, tengo pero educación. Señora, por favor, haga, necio. haga silencio. Ok, entonces, en algún momento esta niña y tú comienzan a tener sentimientos íntimos Exacto. uno por otro. Sí. ¿Esto causó algún problema en la escuela? No, porque yo, bueno, cuando me di cuenta que ella estaba involucrando mis sentimientos con ella, mi ética profesional simplemente no me permitió seguir en la escuela y Desgraciado, renuncié. huyó como Y rata. renunció. Te estoy diciendo que renuncié, ¿qué Ok, parte no entiendes? como ratón ¿Hablas se la español o no hablas pone, español? Señora, por favor, si usted continúa interrumpiendo, voy a tener que parar el proceso. Ok, entonces tú renuncias en la escuela y comienzas a tener una relación con la chica y la mamá lo sabía. Sí, claro. Ok, entonces un día estás visitando a la chica en la casa. Exacto. ¿Qué pasó? Estábamos platicando. La estaba manoseando, doctora. No estaba manoseando a tu La hija, estaba entiéndelo, manoseando. entiéndelo Claro que que no. sí, por entiéndelo supuesto, que no. por Doctora, supuesto, por no favor, te estoy que la haciendo nada. separen. Señora, Quiero que la separen porque señora, ya No estoy tengo... haciendo nada. Oiga, Es mentira. Señora, Mentira. no sea agresiva. Eso que Pero acaba... que no mienta, doctora. Señora, La él estaba va, manoseando. señora, él va a decir lo que él considera ocurrió. Y si usted vuelve a cometer un acto, es un acto de violencia y de agresión. No le hice nada. Señora, acercarse a una persona en ese ademán es agresión. Assault. viste? Así que no lo haga más. Está bien, doctora. Ok, estabas en la casa con la chica, conversando, Estábamos dices tú. platicando. ¿Qué pasó? Sí, empezamos a jugar y bueno, finalmente Ah, llegamos a un tema en donde pues quería sacarla de su casa. No lo tomó muy bien y finalmente empezamos como a tener una pequeña discusión. Entre esa discusión, nada más sentí un golpe por atrás, bueno, por atrás de esta parte. Por supuesto que fui yo. Y me tumbó al suelo. O sea, yo qué estaba se ríe? sangrando, No es estaba desgracia. sangrando. Tengo aquí No es 8 risa, no es puntos. para que se ría. Y de este lado tengo una cicatriz muy, muy grande, ¿no? Tomé fotos, obviamente, para traerlas y se las pasé a producción para poderlas ver. Déjeme verla, señor director, por favor. Y lo voy a volver Eso es a lo que hacer. la señora me lo hizo. voy a volver a hacer. Lo voy a matar a palos si se acerca a mi hija. Ok. Llamaste a la policía el día de este evento. Estuve a punto de hacerlo, pero Mercy me dijo que yo sabía que si llamaba a la policía le iban a meter a la cárcel. Entonces yo estaba decidido a hacerlo, pero mi novia simplemente me dijo que no, que le iba a partir el corazón si iba a ver a su mamá en la cárcel. Entonces No llamaste. lo pensé y no lo hice. Ok. ¿Cuáles son tus intenciones con esta chica? Protegerla y cuidarla, porque si esta señora me pudo haber hecho esto, imagínese lo que le podría hacer a Por esta niña. supuesto que a mi hija no la golpearía así jamás en la vida. Nunca, nunca. Es una persona tan agresiva y cuando Mercy y yo empezamos a tener ya una relación un poco más ¿Quién íntima... no va a ser agresiva cuando una ven que un confianza. desgraciado ¿Me dejas depravado- hablar? Por favor, ¿me dejas hablar? Hubo una Encima de mi confianza. hija en el sillón. Ella tuvo un problema, su papá murió Está hace 5 loco. años. Entonces, desde ese entonces, esta señora ha estado de agresiva, impulsiva y aparte... Pues, Eso ¿ya es la vio? mentira, doctora. Eso es mentira. Es Ay, mentira. por favor, estás tomando todo el día en tu no casa. es mentira. todo Yo no el trabajo. Todo el me voy ahogada Tu a trabajar. propósito es Yo quiero sacarla de tener la la casa. custodia de esta chica hasta que ella tenga 18 años de años. edad para luego, ¿qué? Voy a casarme con ella. Para Ajá. casarte con Nos ella. vamos a casar, sí. Sí. Ok, voy a hacer un corto receso. A la vuelta, usted responde a la demanda. Regresamos enseguida. No tengo control con ella, doctora. Porque eres pésima madre, Porque no este sabes cuidarla, desgraciado, no yo creo sabes que me la ha cuidarla. volteado. Como un de 25 años va a andar con una niña de 17. Caso cerrado. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas, en el momento en que te haga falta y que tengas...